Buenos días, mi nombre es Laura Mediavilla y en este audio haré una explicación de la novela El extranjero de Albert Camus, como parte del programa del Bachillerato Internacional del Colegio Seccio del Campo. Primero, para conocer el contexto del autor, hablaré de la vida de Albert Camus, para a continuación hacer un resumen corto de la obra, hablar de los personajes y de los espacios. Después explicaré el significado del libro y, por último, hablaré de la importancia de la obra en la literatura universal. Empezaré esta explicación citando una frase de Albert Camus: «Si el mundo fuera claro, el arte no existiría». La vida del autor. Albert Camus Sintes nació en la colonia francesa de Argelia en 1913. Se dedicó a ser escritor y periodista y ganó el Premio Nobel de Literatura en 1956. A lo largo de su vida escribió múltiples novelas que tuvieron una gran controversia, y algunos de los títulos de las mismas son El extranjero, La peste y La caída, aunque en este audio me centraré en explicar El extranjero. Resumen de la obra. La obra comienza con el funeral de la madre del protagonista, llamado Mersault, durante el cual tiene lugar en el asilo de Marengo donde ella residía. Después del funeral, lo único que el protagonista desea es volver a su casa y descansar, ya que en el trabajo le han dado días de permiso. Durante estos días de permiso, él vuelve a encontrarse con una antigua compañera de trabajo llamada Mary, con la cual comienza una nueva relación. También, a lo largo de la novela, traba una amistad con su vecino Raymond. Durante la obra, a Mary y a Mersault, Raymond les invita a pasar un día en la playa. Raymond les invita probablemente porque se siente asustado, ya que unos árabes le están persiguiendo por haber acosado a una mujer árabe. Durante el día en la playa, Raymond y Mersault acaban una pelea con los árabes y Mersault dispara a uno de ellos en repetidas ocasiones hasta matarlo. Tras este hecho, a Mersault se le juzga en un juicio absurdo donde, más que culparle por el asesinato de un árabe, se le juzga por la relación con su madre. Al protagonista se le acaba declarando culpable y se le sentencia a muerte en una ejecución pública. Durante toda la obra, lo que más resalta es la falta de sentimientos hacia todo el mundo. Es decir, no es insensible a todo lo que ocurre a su alrededor y a todo el mundo, como por ejemplo cuando el personaje Mary le pide matrimonio y él simplemente responde que si es el deseo de ella, se casará con ella. O un ejemplo aún más claro, cuando Mary le pregunta si le quiere y él simplemente le responde que no. Los personajes. El personaje principal se llama, como anteriormente mencionado, Mersault, y es un hombre de origen francés cuya vida es completamente normal y desempeña un trabajo de oficina. Lo que más impacta al lector de este personaje es el hecho de que sea insensible a todo, algo que se remarca mucho durante toda la obra, ya que es el aspecto principal. Se podría decir que el protagonista sigue al pie de la letra la filosofía del existencialismo, de la cual los personajes secundarios son Mary y Raymond. Mary es una compañera de trabajo de Mersault con la cual coincide después del funeral de su madre en la playa. Con Mary, el protagonista comienza una relación amorosa a la cual acabarán por ser prometidos, aunque el protagonista ciertamente no la quiera. Ella, sin importarle esto, le sigue y le ama.
Raymond es un amigo de Mersol, el cual vive en su edificio y del que nadie tiene una buena opinión. Es un hombre conflictivo y que lleva a Mersol a asesinar al árabe. El espacio. El espacio es muy importante en la obra, ya que la misma transcurre en Argelia, una región de África en la cual hace mucho calor. Y esto es un hecho que al protagonista le molesta mucho y literalmente le impide pensar, la razón por la cual asesina al árabe. El significado de la obra. Para comprender mejor el significado de la obra, explicaré qué son las corrientes filosóficas del existencialismo y el nihilismo. El existencialismo consiste en que el ser humano no tiene un fin más que buscarlo. Es decir, no hay una definición exacta del existencialismo, pero se podría decir que persigue el conocimiento de la realidad a través de la experiencia inmediata de la propia existencia, como expone Jean-Paul Sartre. En esta obra, el existencialismo sigue un existencialismo ateo, es decir, que no busca a Dios como la razón de que el ser humano exista, al contrario que el existencialismo teísta. Y también sigue el nihilismo, el cual consiste en negar los propósitos de la vida, que la vida no tiene sentido, tal y como el protagonista Mersol demuestra a lo largo de la obra, aunque al final desea que en su ejecución muchas personas vayan a gritarle. Se podría decir que al final de la obra encuentra un objetivo a su vida, que es que otros le reconozcan, o el no sentirse solo y al menos sentirse acompañado en el momento de su muerte. Entonces, ¿cuál es el significado del existencialismo en esta obra? La respuesta a esta pregunta es muy simple y es que toda la obra supone una explicación gráfica de lo que supone el existencialismo. Aplicar el existencialismo a una situación cotidiana con una persona completamente normal y narrar qué es lo que ocurriría si una persona fuera completamente insensible a todo y no encontrara un sentido a su vida, y cómo un humano podría llegar a ser completamente ajeno al mundo de una forma extrema. La obra El extranjero ha sido una obra muy controvertida a lo largo de los años, ya que exponía una filosofía completamente nueva, en la cual es como si desaparecieran todos los valores que un ser humano tiene. Como por ejemplo, si un ser humano cree en Dios y vive para Dios, el existencialismo diría que Dios ya no existe y ahora ¿qué va a hacer con lo que era su vida? Eso es lo que ocurre en esta obra. Como alguien que no sabe qué hacer con su vida, el aburrimiento y la cotidianidad le van haciendo indiferente hasta casi hacer de su vida algo completamente absurdo y sin sentido. Esto le ocurre incluso cuando le dan buenas noticias que ya le sacarían de su cotidianidad. Por ejemplo, cuando en el trabajo le ofrecen mudarse a París y él simplemente dice que no, sin alegrarse ni siquiera un poco. Mediante la exposición de un tema tan controvertido, el autor quiere explicar los valores de la sociedad de su época. Quiere reflejar la filosofía de lo absurdo. También es importante debido a que expone otros problemas como el racismo, que se demuestra al final de la obra en el juicio, por el cual no se le juzga por haber matado a un árabe simplemente por el hecho de que el hombre al que ha asesinado es árabe. Y en la colonia francesa donde Mersol vivía, esto estaba considerado
algo normal y que no era un delito, ya que no consideraban que la vida de un árabe fuera importante.